Hermanos, ¿qué es lo que diferencia o distingue al cristianismo de todas las demás religiones? ¿Qué será? ¿Qué es lo que diferencia al cristianismo del hinduismo, del budismo, del islam? También son religiones. Religión es una creencia. Amén. Se cuenta la historia que alrededor del... no pude encontrar la fecha exacta, pero por allá en Inglaterra, en el año 1900 a 1950 más o menos, se dice que se hizo un congreso de religiones y reunieron a varios expertos de diferentes religiones con el propósito de compararlas. Y conforme se fue dando esta conferencia, este congreso, en un momento dado los expertos se preguntaron o hicieron la pregunta, ¿qué era lo que diferenciaba al cristianismo de las demás religiones? Si había algo en particular que lo diferenciara, si tenía una doctrina única. Algunos mencionaron dentro de esta conferencia la encarnación, pero otros dijeron que en las diferentes religiones tenían su propia versión de los dioses que de repente aparecían en formas humanas. Así que no se llegó a un acuerdo ahí. Otros dijeron que la resurrección, pero otros objetaron porque en realidad hay otras religiones que tienen su propia versión de personas que han resucitado. Y tras un tiempo presentando ideas y discutiéndolas y descartándolas, entró en el salón un hombre llamado Clay Staples Lewis, mejor conocido como C.S. Lewis, que muchos de nosotros conocemos. Él era uno de los grandes pensadores y defensores de la cristiandad del siglo XX. Y Lewis preguntó que si cuál era el tema que se estaba debatiendo. Le contestaron que estaban discutiendo acerca de aquello que distinguía el cristianismo sobre cualquier otra religión. A lo que Lewis contestó, muy fácil, la gracia, el concepto de la gracia, dijo él. Tras una breve discusión, todos los expertos reconocieron y aceptaron que Lewis tenía razón. Porque en el cristianismo, como bien mencionó nuestro hermano Omar, la salvación solamente es por gracia. Todas las demás religiones te piden hacer algo para que tú seas salvo. Solamente el cristianismo, la salvación es por gracia, solamente. Y eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia. Y ese es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy y vamos a concluir el día de hoy con la ayuda del Señor. Yo espero y he orado al Señor que podamos maravillarnos de la gracia del Señor en nuestras vidas. De la gracia del Señor en nuestras vidas. El concepto de la gracia, por su parte, es un concepto especial y propio del cristianismo, que pensar en ella y a escribir de ella, de la gracia, ha llevado a los estudiosos, a los teólogos, a tener dificultades para poder transmitir qué es la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia del Señor? De hecho, ellos mismos han dicho que es una palabra difícil de traducir. Este es uno de los atributos más hermosos, más maravillosos de nuestro Dios. Y ahorita vamos a ver por qué, es lo que decimos. Y claro, que esto lo encontramos no fuera de la Biblia, sino en la Biblia misma, como Dios se revela. Si nosotros queremos conocer a Dios, aquí está su palabra. Aquí en su palabra donde vamos a conocer a Dios y no en ninguna otra parte. Este es uno de los términos más usados en las Escrituras. Tiene poco uso en el Antiguo Testamento. La gente conocía poco acerca de la gracia del Señor en el Antiguo Testamento, aunque Dios lo revela. Pero conocemos nosotros que la mayor revelación de Dios se encuentra en el Nuevo Testamento. Y esta palabra aparece alrededor de unas 160 veces, que de hecho el autor la menciona al comienzo del capítulo como el griego charis, o otros han traducido charis o caris. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa. Entonces, este es un concepto especial y más básicamente usado, hermanos, en las epístolas o en las cartas del apóstol Pablo. Ahí es donde más encontramos la palabra gracia.
a partir de Romanos. De hecho, se dice que Pablo la usa alrededor de unas 100 veces, un poco más de la mitad. Y casi siempre saludaba también él, aparte, gracia y paz, o sea, multiplicadas, hermanos. Casi siempre lo usaba como un saludo, pero también lo usaba como un concepto rico en teología, el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decir? Pero yo creo que sí saben, ¿no? La vez pasada mencionaron. Exactamente. Es el favor de Dios. Generalmente o comúnmente la gracia de Dios se define como el favor inmerecido de parte de Dios. Generalmente. Y ciertamente es un favor inmerecido de parte de Dios para con nosotros. Pero el concepto va mucho más allá todavía. Va mucho más allá. La gracia de Dios es el favor especial, gratuito e inmerecido para personas pecadoras que solo merecen el castigo y la condenación en el infierno por causa de haberse rebelado y pecado en contra de Dios. Y por lo tanto Dios mismo los salva de la condenación del infierno y los lleva al cielo. Una definición un poco larga. O sea, es el regalo de Dios, es el don de Dios, es el favor de Dios para personas que solo merecen castigo y la condenación en el infierno. Y por lo tanto, Él se encarga de salvarlos de ahí, de la condenación del infierno, y llevarlos ahora a un lugar en el cielo, con todos los privilegios en el cielo. ¿Qué debería causarnos esto a nosotros? Sabiendo que éramos merecedores de la ira de Dios solamente. Por nuestras obras, por nuestros hechos, solamente merecemos la ira de Dios. La condenación al infierno es todo lo que merecemos. No merecemos otra cosa. Y ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros de saber que Dios haya derramado gracia en nosotros? Darnos su favor inmerecido, rescatarnos del infierno y llevarnos ahora al cielo. No solamente rescatarnos del infierno y dejarnos ahí, sino que ahora nos lleva al cielo, nos da vida eterna, un lugar privilegiado, con todas las bendiciones espirituales, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, que vamos a ver en un momento. Dice un autor, A.W. Pink, en su libro Los atributos de Dios, él dice: la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. Más aún es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Y continúa diciendo, es completamente inmerecida y nada que pueda haber en aquellos a quienes se otorga puede lograrla. La gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. Si lo pudiera hacer, dejaría de ser gracia. Cuando se dice que una cosa es de gracia, se quiere decir que el que la recibe no tiene derecho alguno sobre ella, sino que no se la deudaba. Le llegó como simple caridad y al principio ni la deseó ni la pidió tampoco. Ni la deseó ni la pidió. Vamos a ir a ver, hermanos, Romanos 11:6, para ver que la gracia se opone al mérito o a la obra. Romanos capítulo 11, por favor, versículo 6. Aquí está hablando Pablo, Dios por medio del Pablo, acerca del remanente de Israel, que ha sido elegido por la gracia de Dios. Un remanente en Romanos 11. Pero vean lo que dice el versículo 6 acerca de la gracia, cómo se opone al mérito. ¿Alguien lo tiene? Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, y de otra manera la obra ya no es obra. Ahí está. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. La gracia se opone al mérito. La gracia a nosotros, como bien dice aquí el autor,
y mirábamos la vez pasada, no podemos ganarla, ni merecerla, ni comprarla. Es Dios quien de pura gracia, por su favor y merecido, a quien Él quiere, ha decidido otorgarla. Él ha decidido otorgarla. Ahora, imaginémonos por un momento que alguien mata a otro hombre, un hombre mata a otro hombre. Y el padre de este hombre va y mata a ese hombre que mató a su hijo. ¿Cómo llamaríamos a eso? Venganza. Eso es venganza, ¿verdad? Ahora, sin embargo, si el padre llama a la policía y el asesino es arrestado, juzgado y condenado y ejecutado, ¿cómo llamaríamos a eso? Justicia, juicio, ¿verdad? Ahora, y si durante el juicio el padre pide que liberen al culpable de la muerte y lo liberan, ¿qué sería eso? Misericordia, porque la misericordia es, recordemos, no darte lo malo que por la ley te mereces. Eso es misericordia. Ahora, ¿qué tal si después este padre de pedir la liberación de este hombre que ejecutó a su hijo, él pide la liberación y no solamente pide la liberación, sino que lo adopta en su corazón y le da un lugar en su casa? Eso es gracia. Eso es gracia. Nosotros éramos esos hombres rebelándonos en contra de Dios, utilizando, como dice alguien, todo lo que Él nos ha dado, todas las capacidades que Él nos ha dado, ojos, vista, manos, pies, este cuerpo. Él no nos dio para que nosotros le glorificáramos a Él. Sin embargo, hemos tomado nuestro cuerpo, nuestro ser, para utilizarlo en contra de Dios. Es como si alguien, o el ejército mexicano, le diera armas a los militares o soldados mexicanos, y ellos, en vez de utilizarlos a favor de México, lo utilizan en contra de México y se rebelan en contra de México. ¿Qué es lo que merecen? La muerte. La muerte. Nosotros hemos hecho eso, nos hemos rebelado en contra de Dios y lejos de utilizar nuestro cuerpo, nuestros miembros para la gloria de Dios, los hemos utilizado en contra de Dios. Claro, eso era hasta antes de ser llamados hijos del Señor. Sin embargo, Dios nos rescata ahora y ahora podemos alabarle con nuestro cuerpo y utilizar nuestro cuerpo para glorificar al Señor. Entonces, hermanos, merecíamos la condenación y Dios nos ha rescatado de allá. Nos ha rescatado Él de allá. Y ahora debemos servirle, hermanos. Debemos servirle. De hecho, hace poco platicaba con mi ex patrona, hace alrededor de algunos 10 días, en estos días que estaba estudiando este tema, y me decía que a su papá le robaron en su casa, allá en su ejido donde vive él, en su rancho. Y no podía andar con el ratero hasta que dieron con el ratero. Y era el vecino de enfrente. Entonces él decidió mandarlo a la cárcel. Eso es justicia. Lo mandó a la cárcel. Pero después, a los días, creo que vino la esposa de este varón, de este hombre, a rogarle al padre de mi ex patrón que lo sacara de la cárcel. Y fue y lo sacó de la cárcel. Él no es creyente. Fue y lo sacó de la cárcel. Hasta ahí él está derramando misericordia sobre él. Pero me comenta mi ex patrón, fíjate, y no nomás con eso me dice él, sino que también se lo trajo de raite, me dice. Eso es gracia, dije yo. Eso es gracia. Porque le otorgó un favor que no se merecía. Le otorgó un favor que no se merecía. ¿Tienen algún comentario hasta aquí, hermanos? Y estamos hablando, recordemos, estamos hablando de la gracia especial de Dios, porque en teología los teólogos también han dividido, no es que sean dos gracias, sino que han dividido la gracia en gracia común y gracia especial. La gracia especial es la gracia salvadora de Dios, y la gracia común es aquel cuidado que Dios tiene sobre su creación, que hace llover sobre justos e injustos, hace salir su sol sobre malos y buenos, ¿no? Eso es a lo que se refiere, pero estamos hablando aquí de lo que es la gracia salvadora, la gracia especial de Dios. Ya vimos el primer punto la semana pasada, vamos a ver el segundo punto y el tercer punto, y en esta mañana vamos a concluir con la ayuda del Señor. Así que el segundo punto que trae aquí el hermano es que la gracia no se gana ni se merece. Ahí en la página 172, la gracia no se gana ni se merece. ¿De acuerdo? De hecho,
ya estamos por recordar, en octubre, si recordamos las 5 solas, hay una de las solas que se llama sola gratia, en latín, o solamente por gracia, en español, que a lo que se refiere es que la salvación solamente es por gracia, solamente es por gracia. Dice aquí el autor, él comienza diciendo, o definiendo lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice, es amor libremente manifestado hacia los pecadores culpables, a pesar de lo que merecían, o mejor dicho, a despecho de su falta de mérito. Es Dios manifestando su bondad hacia personas que solo merecen severidad o castigo, y que no tenían razón alguna para esperar otra cosa que severidad. Así define el autor lo que es la gracia de Dios, y que ya hemos dicho. Entonces nos queda claro hasta aquí lo que es la gracia de Dios. No solamente un favor inmerecido, aunque sí lo es, sino que va más allá todavía. Rescatar pecadores culpables del infierno. De hecho, el mismo autor Packer, en otro de sus libros, pero creo que solamente está en inglés, él dice que la gracia es la llave que abre el Nuevo Testamento. Es la gracia es la llave que abre el Nuevo Testamento. Que Dios iba a derramar de su gracia sobre personas que no lo merecen. También la gracia de Dios alcanza su punto más elevado, hermanos, en Jesucristo. La gracia de Dios alcanza el punto más elevado en Jesucristo. Vamos a ir a ver Juan capítulo 1, versículo 14 al 17, por favor. Juan capítulo 1. Juan 1, versículo 14. Después vamos a leer el 16 y el 17 también, por favor. Nada más el 15 no. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vino en su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y de 16? Sí. ¿15 también? No, el 15 no. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Continúo. Hasta el 17 nada más. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Dios por medio del apóstol Juan? Que el Hijo, el Verbo, o sea, Jesucristo, estaba lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad, dice la Biblia de las Américas, por medio de Jesucristo. Nosotros recibimos gracia y gracia sobre gracia, nos dice Dios aquí, por medio de Jesucristo. No hay gracia, hermanos, fuera de Jesucristo o a expensas de Jesucristo. No hay gracia fuera de Él. Y a lo que se refiere aquí, como bien ha dicho el autor, es como que recibimos un diluvio de gracia, cuando dice gracia sobre gracia. Recibimos gracia, con todas las bendiciones de Dios. Pero cuando Jesucristo vino, ahora recibimos gracia sobre gracia. Y es correcto cuando alguien ha dicho, estamos en el tiempo de la gracia, y ya no de la ley. Entonces, ¿invalidamos la ley? No, la ley tiene su propósito también. Lo que quería hacer la ley era que viéramos nuestro pecado y llevarnos a Cristo, porque la ley nos condenaba. La ley nos condenaba. Y ahora Dios ha derramado de su gracia sobre nuestras vidas. Así que aquí nos va a llevar al primer punto, hermanos, que trae, dentro del segundo punto, trae 3 subpuntos, que es donde más vamos a abundar. Y a lo último vamos a ver cómo debe ser una respuesta ante la gracia de Dios. Y el primer punto es, hay en sus libros, en la página 173 al final, la gracia como fuente u origen del perdón del pecado. La gracia como fuente u origen del perdón del pecado. Dice aquí el autor, el Evangelio se centra en la justificación, es decir, en la remisión de pecados y en la consecuente aceptación de nuestra persona. ¿Alguien sabe qué es la justificación? A lo que se refiere la justificación y lo que significa en el Nuevo Testamento es ser declarados justos
ser declarados justos. Y esto tiene la idea de ser declarados justos delante del tribunal de Dios. Dios perdonando nuestros pecados. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es que Dios puede perdonar nuestros pecados? Así nomás, te perdono y ya, ¿listo? ¿O tuvo que suceder algo para que Él nos perdonara? Pues Dios es justo y la paga del pecado es muerte, es la justicia Ujú. de Dios sobre nuestro pecado. Ajá. Pero hubo alguien que tomó nuestro lugar, Cristo Jesús, y entonces nuestros pecados han sido ya condenados a través de Cristo. Eso es importante. O sea, Cristo fue condenado para que yo no fuese condenado. Al aceptar esa condenación, esa obra de Él en la cruz por mi lugar. Exactamente. De hecho, en la página siguiente, en la 174, al principio dice la justificación viene por fe. La justificación viene por fe. Dios nos declara justos en su tribunal a base de la obra de Cristo. Pero es necesario que nosotros creamos esa obra de Cristo. Y entonces somos declarados justos, ahora sí, delante de la presencia de nuestro Dios. Pero también la justificación es gratuita. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 24, por favor. Romanos 3, versículo 24, por favor. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es de Cristo Jesús. Ujú. ¿Cómo somos justificados? Dice este pasaje. Gratuitamente. ¿Y qué significa gratuitamente? Sin pagar nada, sin costo, gratis, sin trabajo. Eso es para nosotros, gratuitamente. Gratuitamente. Ahora, ¿habrá sido gratuita para Dios? No, ¿por qué? Entregó a su hijo. Entregó a su hijo. A Dios le costó, o vaya la redundancia, un costo. Él pagó un costo muy alto al entregar a su hijo para nuestra justificación. Ajá. Entonces, somos justificados, dice este texto, gratuitamente por su ¿qué? Por su gracia. Por su gracia, por su favor y merecido, por su regalo. La justificación es un regalo. Es gratuita para nosotros, pero no para Dios. ¿Por qué fue que Dios, pregunta aquí hermano, no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? Por su gracia, dice aquí hermano. Por su gracia Él lo entregó. Por su gracia, porque Él decidió en su plan perfecto, y como vamos a ver ahorita, a otorgarnos su favor y merecidos y llevarnos al cielo, a su presencia con Él. Hay otro pasaje que aquí mismo, en Romanos, yo creo que ya todos sabemos, que dice que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, ¿somos justificados por gracia o por la fe? Por gracia, por medio de la fe. ¿Somos justificados por gracia o por fe? Sí. Podemos decir sí. Es por gracia. Por gracia. Pero de la gracia emana todo. Por medio de la fe. Exactamente. Así que son las dos. Vamos a ir a ver Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8 también, hermanos, por favor. Efesios 1. Antes de pasar ahí, ¿nos queda claro entonces lo de la justificación? ¿Qué es la justificación o cómo es que somos justificados? Cuando se comparte el Descubra, muchas veces nuestro hermano Ramón, y todavía lo enseña él pone esta ilustración y dice, supongamos que tú llegas al cielo y te encuentras con el Padre, y supongamos que Él te pregunta, ¿por qué debo dejarte pasar? ¿Qué le contestaríamos? Porque Jesús murió por mí. Esa es mi justificación. Padre, yo por mis méritos merezco el infierno, pero no estoy aquí por mis méritos ni por mi obra, sino me presento ante ti, Padre, con la obra de redentora
de Cristo Jesús, quien me amó y murió por mí. Ah, ok, ahora sí pasa. Esa es la única justificación válida que tendremos ante el Padre. No por lo que yo haya hecho. No, Padre, pues mira, yo enseñé en la iglesia, yo toqué la alabanza, yo prediqué. Mira, muchos se convirtieron por mí. No, esas no son razones ni justificaciones válidas delante de Dios para que no deje pasar. ¿De acuerdo? Entonces ya nos queda clara la justificación. Ok, entonces siguiendo con el punto, hermanos, que la gracia es la fuente o el origen del perdón del pecado, vamos a ver Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. ¿Qué nos dice este texto aquí? Dice que en Él tenemos redención. Cuando dice en Él, ¿a quién se refiere? A Cristo. La palabra redención significa que Él pagó por nuestro rescate. ¿Con qué? Exactamente. Con su sangre pagó, ¿verdad? Pagó con su sangre. Ahora, ¿y cuál es el resultado de ese pago que Él hizo? El perdón de nuestros pecados. ¿Y el origen de todo esto, dice el texto? Las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Podemos ver que la gracia, la riqueza de su gracia, es el origen o la fuente de cual emana el perdón de nuestros pecados. Dice el texto, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho sobreabundar para con nosotros. Que ha hecho sobreabundar para con nosotros. Romanos 5:20, hermanos, por favor. Romanos 5:20. Amén. La ley fue dada para darnos cuenta de nuestro pecado y dice la Biblia que abundó nuestro pecado. Mucho. Pero ¿qué fue lo que se sobreabundó cuando el pecado abundó? La gracia sobreabundó cuando el pecado abundó. O sea, podemos ver que la gracia es mayor que nuestro pecado. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Es más grande, la gracia de Dios es ilimitada, infinita. De hecho, hay un canto que dice, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Debemos dar gloria a Dios, porque cuando nuestro pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces alguien pudiera estarse preguntando, entonces voy a continuar pecando para que abunde más gracia, o Dios derrame más gracia sobre mi vida. En nuestro pecado podemos llegar a pensar eso. Pero ¿qué dice Dios por medio de Pablo en capítulo 6, versículo 1 y enseguidita? A esos que están pensando eso. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues, Hasta ahí, hermana, solamente versículo 1 y 2. Entonces dice aquí Dios, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ningún modo. De hecho, si alguien está pensando de esa manera, pues voy a seguir pecando. De todas maneras, ya Dios me salvó por gracia. Cuidado, cuidado, porque o puede estar enfermo espiritualmente, o posiblemente esa persona todavía no haya nacido de nuevo. Todavía Dios quizás no ha derramado de su gracia en él. Entonces, hermanos, podemos ver aquí entonces que el origen o la fuente del perdón de nuestro pecado es entonces la gracia. Es la gracia. Y el hermano aquí trae una cita de un hombre que dice que deberíamos exclamar nosotros también, gran Dios de maravillas, todos tus caminos despliegan los atributos divinos, pero innumerables actos de gracia perdonadora brillan más allá de tus otras maravillas. ¿Quién es Dios perdonador como tú? ¿O quién tiene gracia tan rica y gratuita?
¿Quién, hermanos? Nadie. Nuestro Dios es maravilloso, es glorioso. Entonces hemos visto que el origen, pues, o la fuente del perdón de nuestros pecados es la gracia. Veamos en segundo lugar, la gracia como el motivo del plan de salvación. La gracia como el motivo del plan de salvación. Vamos a ir a Romanos 8:29, por favor. Romanos 8:29 y 30, por favor. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces estamos viendo aquí que la gracia es de donde emana el plan de salvación de Dios para nuestras vidas. Este pasaje que acabamos de leer, sobre todo el versículo 30, ha sido llamada por los teólogos la cadena de oro de la salvación. La cadena de oro de la salvación, porque está hablando desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Está hablando. Y comienza diciendo en el versículo 29, a los que de antemano conoció. A esos eran los que él iba a llamar, como dice el mismo texto. Predestinar, llamar, justificar y glorificar. Ahora, noten, hermanos, ¿en qué tiempo están los verbos? En tiempo pasado. Esto es algo que para Dios ya ha ocurrido. Y es seguro para nosotros. Es seguro para nosotros. Todos estos verbos están en tiempo pasado. Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó, ya nos justificó y estamos ahorita en el proceso de la santificación y luego falta el último proceso, la última parte que es la glorificación en nuestras vidas, cuando resucitemos y Dios nos dé cuerpos nuevos para vivir en su presencia ahora, sin este cuerpo de pecado. Pero todavía Dios, por medio de Pablo, desarrolla más este tema del plan de salvación en Efesios capítulo 1, vamos a ir a ver, a partir del versículo 1-3, vamos a ir leyendo algunos versos. Efesios capítulo 1. Vamos a leer algunos, no nos vamos a leer todos. Dice aquí el autor que este es un párrafo que comienza en el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios y continúa explicando Pablo hasta el capítulo 2, versículo 10. De hecho, los estudiosos, teólogos y estudiosos, y los conocedores de griego, dicen que a partir del versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 14 compone una sola oración. O sea, lo cual significa que no hay puntos. Desde el versículo 3 hasta el versículo 14, el punto está hasta en el versículo 14. Como que Pablo está escribiendo y coma, y es como que está maravillado, sorprendido por el plan que Dios ha diseñado de salvación para nosotros, y está maravillado y no puede dejar de escribir, gozoso. Es una sola oración. Además que en nuestra traducción, en nuestras Biblias, aquí sí hay puntos. Pero podemos ver aquí el plan de salvación. Pablo comienza en el versículo 3, bendiciendo, elogiando, alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí en estos versículos o textos vamos a ver que aparece la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Primero aparece el Padre. ¿En dónde podemos verlo? Aquí en el versículo 3 que leemos. ¿Y qué es lo que hace Dios el Padre según el versículo 4? Según el versículo 4. Nos escogió, según el versículo 4. El Padre es quien nos escoge. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor. Y no es que Dios nos haya escogido a nosotros
porque Él vio que nosotros íbamos a ser buenos o porque Él vio que nosotros íbamos a decirle que sí, como muchas doctrinas enseñan. No, Dios no nos escogió por eso. Él nos escogió en amor, por el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso, no porque haya visto algo bueno en nosotros. Entonces aquí aparece el Padre, que es quien nos escoge y nos predestina, también según el versículo 5. Ahora, versículo 7. El Hijo es quien nos redime. ¿Qué dice el versículo 7? Y tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Él tenemos redención, el que nos rescata, es el que nos redime, es el que nos salva, es el que nos saca del pecado. Versículo 13. Ahora aquí vemos a la persona del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Con el Espíritu como un sello, como una garantía de que no nos vamos a perder, como vamos a ver ahorita al final. Entonces, hermanos, debemos dar muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios de que Él haya derramado en nosotros de su gracia. Pero también vamos a ver aquí qué es lo que Dios se propone o qué es lo que Dios está haciendo. Vean lo que dice el versículo 6 primeramente. ¿Alguien puede leerlo? ¿Cuál es su meta última? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en lo amado. Ajá. Ahora vamos a leer el capítulo 2, versículo 7, por favor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Versículo 6, una vez más. Hace todo esto ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7, el capítulo 2. ¿Para qué o con qué fin o con qué propósito? A fin de mostrar en los siglos venideros, dice la Biblia de las Américas, las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar su gloria y para glorificarse a sí mismo. Al final, esa es su meta, ese es su propósito por el cual, hermanos, Él nos ha salvado. La gracia es el motivo o la razón del plan de salvación, hermanos. De hecho, hay algunos que la han llamado la gracia irresistible, dentro de las doctrinas de gracia o 5 puntos del calvinismo que conocemos. La gracia irresistible, porque no hay nadie que pueda resistirse a la gracia de Dios. Nos podremos resistir por un tiempo, quizás no queríamos venir, el Señor nos estaba llamando, pero tarde o temprano Él nos va a traer. Juan capítulo 6, versículo 44, dice Cristo que nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y esa palabra trajere significa aún arrastrar. Nos va a traer así el Señor. Y gloria a Dios. Gracias a Dios porque muchos, si Dios nos deja a nuestra propia decisión, a nuestras propias fuerzas, nadie venimos, hermanos. Nadie venimos. Es Dios quien nos tiene que tomar y traernos. La gracia es del Señor. La salvación es del Señor, dice Jonás capítulo 2, versículo 9. La salvación es del Señor. Y finalmente, en tercer lugar, veamos la gracia como garantía de la preservación de los santos. Página 177. Si el plan de salvación se ha de cumplir ineludiblemente, el futuro del cristiano entonces está asegurado. Vamos a ver qué nos dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5, por favor. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Amén. Recordamos de memoria también Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? ¿Recuerdan qué dicen? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la fe, siempre hemos visto así este pasaje, que la fe, dice Efesios 2:8, no es de nosotros, es un don de Dios. Pero también hace referencia a que no solamente la fe, sino que la gracia también no es de nosotros, es don de Dios también, es un regalo de Dios. Estamos viendo que la gracia es un regalo de Dios y la fe también es un regalo de Dios. Entonces, este texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, nos dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Y ya hemos visto que esa fe no es de nosotros, esa fe es de Dios. Dios no nos ha dado. Entonces, si Él ha decidido derramar gracia y salvarnos por gracia, por medio de la fe, todo eso es de Dios. Entonces, quiere decir que Dios va a mantener firme la fe en nuestras vidas hasta el final. Si notan, dice el texto, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Pero ¿cómo que no se supone que ya soy salvo? Sí, a lo que se refiere ahí es en la glorificación. Es en la glorificación, al término de todas las cosas. Que es parte también, porque la salvación es un proceso. Recordemos ahorita que comienzan con conocernos, predestinarnos, llamarnos, justificarnos y glorificarnos, como leíamos en Romanos capítulo 8 ahorita. Entonces, hermanos, Dios, quien nos dio una fe, nos va a preservar por su gracia hasta el final. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ¿recuerden qué dice? Estando convencido, persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará o la completará hasta el día de Jesucristo. ¿De acuerdo? Así que no hay por qué temer. Pero también no quiere decir esto que nosotros debemos vivir ya como queramos, como decíamos hace un momento. No, debemos vivir dependientes de la gracia del Señor en nuestras vidas. Dice un autor hablando acerca de esta verdad: nosotros no somos salvados por gracia y luego preservados o guardados por el esfuerzo humano. Eso sería un descrédito para la gracia de Dios, porque se podría presumir que lo que Dios comienza en nosotros, Él no está dispuesto o en capacidad de preservar y completar. La misma gracia que nos salvó es la misma que nos va a preservar hasta el final. Estamos seguros en Dios. Estamos seguros en Dios. El autor trae una cita de un hermano que dice aquí: la gracia primero inscribió mi nombre en el eterno libro de Dios. Fue la gracia la que me llevó al Cordero, quien quitó todos mis pesares. La gracia enseñó a mi alma a orar y a conocer el amor perdonador. Fue la gracia la que me guardó hasta este día y que no me dejará. La gracia nos perseverará, nos preservará, o sea, nos guardará hasta el final, hermanos. Hasta el final. Así que debemos dar muchas gracias a Dios porque no depende de nosotros, sino que todo depende de Dios, de su gracia, hermanos. Y finalmente, una respuesta adecuada a la gracia de Dios. ¿Cómo nosotros debemos responder a la gracia de Dios? ¿Cómo? Sabiendo que merecíamos el infierno y ahora hemos sido salvados por Dios, rescatados del infierno y salvados por Dios, y nos da un lugar privilegiado, una herencia, dice Pedro, en el cielo para nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si el presidente... Bueno, primeramente, están puestas leyes en el país y yo he violado esas leyes de tal manera que soy digno de la pena capital y me llevan a juicio? Pero resulta que en eso entra el presidente de la República y decide pagar mi deuda a él en mi lugar. Y no me deja ahí, sino que aparte de eso me da un lugar en su casa, en su palacio, me adopta como su hijo, con todos los privilegios del otro hijo suyo. ¿Cómo te sentirías? Sabiendo que estás condenado. Agradecido. Ahora, ¿cómo viviríamos en su casa, en su palacio? Sirviéndole en obediencia, en gratitud. Mucho más mayor, hermanos, es lo que Dios ha hecho por nosotros. Mucho más mayor lo que Dios ha hecho por nosotros. Mucho más mayor. Así que la gracia, mis hermanos, debe llevarnos en primer lugar y debe movernos a vivir para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hay un canto también que dice:
Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene uno igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Y el coro dice, fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. A vivir para la gloria del Señor. Pero también en segundo lugar debemos dar muchas gracias a Dios, que no nos ha pagado, no nos ha tratado, como dice el Salmo 103, versículo 10, conforme a nuestros pecados, sino que más bien, como dice también el Salmo 103, nos ha coronado de favores. Nos ha coronado de favores. En tercer lugar, la gracia de Dios debe llevarnos a vivir en humildad. Y no en orgullo, sino en humildad, hermanos. También la gracia de Dios, por otro lado, debe llevarnos a vivir una vida gozosa. Una vida gozosa, pero en Dios. No en las cosas de este mundo, sino con el gozo de Dios. Una vida gozosa. Una vida gozosa en el Señor, hermanos. Gratuita para nosotros, pero a Dios le costó un alto precio, hermanos. A Dios le costó un alto precio. La muerte de su Hijo. Debemos meditar. Debemos admirar la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestras vidas, hermanos. Debemos dar muchas gracias a Dios porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Qué cosa buena he hecho para que Dios me mirara y derramara de su gracia en mí? Nada, nada. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. ¿Qué somos fuera de la gracia de Dios, hermanos? ¿Qué somos fuera de la gracia de Dios? Vamos a terminar, hermanos, en oración y luego vamos a cantar un canto. Nos va a ayudar nuestro hermano Luis para concluir. Vamos a orar primero y luego vamos a cantar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres el Dios de toda gracia. Porque tú eres bueno y has derramado de tu amor y de tu gracia abundantemente en nosotros, Padre. Gracias, oh Señor. Ahora ayúdenos a vivir dependientes y para tu gloria, oh Señor. Te necesitamos, Padre. Si tú no obras en nosotros, no podremos, oh Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias te damos, pues, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.